Como presidente de la Fundación CITAP y en el nombre de su patronato, por fin les doy las gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto. Fundación CITAP es una fundación creada y dependiente de la Asociación CITAP, cuya actividad principal es Residencia Berzosa. Es una entidad dependiente de la Dirección del Área de la Familia y el Menor de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y que se ocupa de el acogimiento de menores protegidos en centro especializado, como es el nuestro, en trastornos de salud mental. Nuestra fundación tiene como objetivos principales promover y desarrollar investigaciones sobre sostenibilidad social, y esta es entendida como el entramado de actuaciones socioeducativas efectuadas para procurar un futuro sostenible a las nuevas generaciones y de forma prioritaria a los más jóvenes y los menos favorecidos socialmente. También promover la formación y divulgación sobre aquellos aspectos de la realidad social que pueden contribuir al avance de la sociedad hacia formas de organización más sostenibles y solidarias. Finalmente, diseñar y promover la creación de centros de atención e instituciones destinadas a promoción de personas en situación o en riesgo de exclusión social y con especial dedicación a las destinadas a la atención de niños y jóvenes. El libro que hoy presentamos, Heridas en el sí mismo, proposiciones corporales, del que se va a hablar a continuación, se sitúa entre los objetivos prioritarios de esta fundación, que es el desarrollo de la investigación psicosocial y su promoción. También, unido a este inicio editorial, durante este año arranca uno de los proyectos más perseguidos por nosotros, asociado indisolublemente a nuestra actividad de intervención con menores protegidos, el de formación a profesionales de la intervención terapéutica psicosocial, contando para su desarrollo con acuerdos puntuales con países tanto del continente iberoamericano, singularmente México y Brasil, como europeos, como Francia, que tan rica y amplia experiencia tiene en los programas de formación de psicomotricidad y relajación. También esperamos que pronto también tengamos alguna relación con Portugal. Deseamos, pues, que nuestras actividades logren alcanzar y el mejor y profundo deseo que nos anima, que no es otro que, en la medida de nuestras posibilidades, procurar el más amplio debate sobre temas relacionados con las necesidades de la población más vulnerable. Porque el libro, como quizá algunos de ustedes sepan o adivinen, es un libro en el cual hemos participado filósofos, psicoanalistas, analistas junguianos, psiquiatras y antropólogos americanistas. Y es muy raro, yo creo que es rarísimo que estas gentes tan diversas estén reunidas así en un libro. Esta heterogeneidad que el libro tiene no rompe, creo yo, su coherencia por dos razones. En primer lugar, porque durante su gestación, seguimos con esa metáfora, todos los autores nos hemos escuchado unos a otros con simpatía, en el sentido fuerte de la expresión, es decir, con empatía, intentando siempre entender cuáles eran los motivos del otro, nuestras diferentes maneras disciplinarias de pensar. Y en segundo lugar, porque todos
hemos tenido un sentido de la responsabilidad social, aunque haya textos aquí muy académicos, aparentemente. Todos hemos sabido todo el tiempo que lo que escribíamos y lo que debatíamos en algún momento posterior y de una manera para nosotros insospechada, iba a convertirse en alguna orientación para una práctica terapéutica. Un defecto expresivo, y su expiación, su pena, está constituida por alguna aflicción corporal. El cuerpo, aunque sea un recipiente individual, no es espejo del alma, sino un reflejo de las relaciones con el mundo. Desde esta perspectiva, el cuidado de sí es una actuación estética, la elaboración estilística de la propia figura, que ha de ser realizada en el marco de unas relaciones con el mundo social y el mundo natural, regidas por el valor máximo del respeto. El respeto es el culmen de un sistema ético que hace de la cortesía su virtud cardinal, y es a su través como los otros intervienen en la construcción del sí mismo. Acabando de leerlo, yendo de desconcierto en desconcierto y de perplejidad en perplejidad. Parece un libro heterogéneo, había una expresión antigua, un bric-a-brac y una moneda de piezas arrojadas sin concierto, pero no lo es en absoluto. Hay una fina organización del texto en las grandes temáticas que Manolo ha resumido como las temáticas del seminario, que construye o que descubre más bien un mapa de contrastes en el que se le dan vueltas y vueltas a las formas de la condición humana allí, a justificar la relación con esta creencia primera en el yo profundo, y es una relación metafísica. Es que hay algo así como una recurrente fascinación que se hizo explícito en el tercer seminario y en la tercera parte del libro, Violencia y Discordia, pero que está presente en muchos lugares del libro. Esta segunda creencia dice que hay un carácter fundante de la violencia en la condición humana, que hay una primacía ontológica de la violencia. Desde nuestras mitologías, y hay muchos trabajos sobre la contextura metafísica y mítica y de nuestra cultura y de nuestra mente, a nuestras interpretaciones normales de los comportamientos diarios, y así casi estoy hablando como ciudadano irritado por la violencia de la política. Digo, desde nuestras mitologías a estos comportamientos ciudadanos, a los trabajos psicoanalíticos que están presentes en el texto, se parece dar por sentado que en el origen, como dijo Heráclito, está el hecho de que la guerra es el padre de todas las cosas. No la diferencia, la guerra. No la contraposición ni la desemejanza, la violencia. No es solo la cuestión mítica o arquetípica del origen. También y sobre todo, y esto es lo que me inquieta, es que ese origen mítico de la violencia como origen se reaviva, se reactualiza en nuestras prácticas sociales y en una difundida percepción de las filosofías políticas, por así llamarlo, agonistas, que insisten que todo tiene primero que ser pensado como violencia o a lo sumo como violencia domesticada, que la cultura es domesticación de la violencia, pero que realmente lo que sucede es que la violencia y la discordia son términos prioritarios ontológicamente, tienen más densidad, más realidad ontológica, ¿no? Yo quiero hacer notar que los términos violencia y discordia son términos fuertes, ¿no? Son términos densos, y que el mecanismo, y este sí que es un mecanismo mítico de su prioridad ontológica, y el mecanismo mítico de su domesticación, ya sean las versiones de Nietzsche, de Freud o de Schmitt, es un mecanismo que es cuestionable, ¿no?
es un mecanismo realmente muy bien montado, porque nos expulsa a los que quizá no nos sentimos a gusto con él al reino del buenismo bien pensante o algo por el estilo, como si fuéramos ingenuos, ¿no? Y yo creo que es una creencia, igual que podíamos sospechar del yo interior en base a una serie de argumentos, que puede ser sometida a sospecha por un principio antrópico, que es el principio que utilizan los físicos, si me permiten la divulgación, de que cualquier teoría del cosmos que hagamos tiene que explicar que estemos explicando el cosmos, ¿no? Este principio antrópico trataría de decir que si estamos aquí es porque la violencia no fue el origen, sino que había algo más en el origen, ¿no? El camino aristotélico, por ejemplo, y lamento citar al griego, ese que tan mal ha interpretado la metafísica occidental, apuntaba que había una forma de socialidad natural, una forma de vínculo fundante de los afectos de las personas, pero parece que ese argumento ya se nos ha sido vedado porque en el origen está la violencia. Pero es que el problema no es solo ese. Si la violencia está al origen, en el mal está en el origen. Y si el mal está en el origen, también lo estará la fuerza misteriosa dentro de nosotros, en la naturaleza, en un Dios siempre perverso, la fuerza misteriosa que lo engendra. No voy a seguir discutiéndolo, sino solo que quería apuntar a la sospecha sobre esa creencia y sus relatos, y decir que nos han cegado a pensar más bien que lo que importa no es el origen mítico de la violencia primordial, sino más bien la frágil, menesterosa y precaria condición humana, lejos de las omnipotencias de los dioses, de la historia o las omnipotencias de la naturaleza, lejos de la transparencia del yo interior bueno y bello, y pensar que esta condición precaria, menesterosa, indica que, porque podemos ser heridos en nuestra vida natural y social, lo que prima no es la violencia, sino la herida y la cura. Me diréis, bueno, entonces si está la herida, está la violencia. No, no es lo mismo la violencia que la herida, ¿no? Entonces, igual que antes, decía que Agustín de Hipona peraltó la idea del yo al peraltar una forma de relación. Yo pensaría que no es necesario peraltar, ponerle coturnos como trascendentes de origen o de ontología. En la segunda creencia que he apuntado, la de la originalidad de la violencia, quizá debería haberlo hecho algo más. Y aunque sostendría que muchos de los impactantes y serios y muy impactantes relatos que recoge sobre las prácticas de psicomotricidad o de terapia y de reconstrucción del self herido abundan más en considerar la precariedad. Luego pasó a heridas en el sí mismo. ¿Qué es heridas en el sí mismo? Heridas en sí mismo es un compendio de artículos que habla sobre rituales de vida, sobre violencia, contenciones corporales, afectividad. Habla sobre la mirada de los otros, sobre paradigmas de belleza y de estética corporal. Hay movimiento, sangre, hambre, maternidad. Contiene una cultura sobre el cuidado y el sí mismo. Y humanidad. Heridas en el sí mismo, con sus proposiciones corporales, es un compendio de humanidad, de contextos en los que se pone en juego la especificidad misma del ser humano y su sana humanidad. De todas estas cosas, se lo puedo asegurar, los que trabajan en Residencia Berzosa saben mucho. De hecho, es este centro, como os ha dicho, este centro de acogimiento y prevención de salud mental, lo que da contenido al libro, como si de una mina de material etnográfico se tratara. Y no me malinterprete, no es un laboratorio de investigación, es una fuente inagotable de humanidad, de contextos en los que se pone en juego la especificidad misma de un ser humano, en mi opinión, canonizado socialmente en exceso por la normalidad.
Como editora de Heridas en el sí mismo, pero también en este papel heredado que he asumido con agrado intelectual y profesional, el de directora de la residencia, siento que en estas páginas hay contenida mucha riqueza y también sabiduría para quienes trabajan día a día al otro lado de lo definido como normal. Nos enfrentamos a diario a situaciones que traspasan ciertamente los límites de la unicidad, de lo estable, de la belleza estética incluso, y pienso que el valor de nuestro trabajo no está tanto en reconducirlas, ¿a dónde?, sino en aceptarlas y en cualquier caso hacerlas compatibles con una sociedad que antes o después tendrá que dejar paso a la singularidad, también a la singularidad mental.